Bueno, vas a ver el vídeo. Es un vídeo de Game Follower, que ya sabéis que es el pibe que se dedica a liquear todas las cosas que salen de Counter-Strike, en este caso Counter-Strike 2. Y tenemos cosas sobre ropas, mascotas, juego de móvil, nuevo Anticheat y cositas de diferencias entre Counter-Strike 2 y Counter-Strike Global Offensive. Así que vamos a ver el vídeo, lo tengo aquí preparado. Y let's go. Testing of Counter-Strike 2 started more than 2 months ago, and since then the developers haven't released a single major update. At the same time, CSGO ending its life cycle on the highest note possible, and despite the lack of any new gameplay content, the game still managed to achieve a previously unseen online of 1.8 million. Bueno, la típica intro, que llevamos ya 2 meses con el Counter-Strike 2, que no han hecho ninguna actualización tocha y que el Counter-Strike Global Offensive no para de crear y de generar más jugadores y romper su propio pico. Es que me parece una barbaridad. Es que estamos hablando de 1.818.000 players, tío, en un puto juego que tiene 20 años, tú. Es una locura, tío. Es una locura. Current players. And while things are pretty much fine on their own, developers decided to take a tactical break to gather momentum, complete all things related to the last major tournament, and only then slowly start to release content for Counter-Strike 2. Hey everyone, Max at the microphone again, and all visuals in this video recorded in bootleg tools based on pieces of multiple source to games like Dota 2, Half-Life Alyx or Apache Desk Job. And today I'm gonna show and tell you everything I haven't mentioned before, so let's get right into it. Básicamente dice que todo lo que sale es del tema de, pues eso, de Counter-Strike, de Dota, de Half-Life Alyx, todos los archivos que hay reflejados de Counter-Strike, de Surfe 2, perdón, que vienen reflejados cosas de Counter-Strike, porque todos los juegos están ligados, ¿no? A la hora de hacerlos, por cómo trabaja Valve. Esto será el anuncio, supongo yo. Vale. Aquí empieza. Vamos a hablar. My code down below. One of all the things that continues to regularly appear and which has popped up again in Estos son los taunts. are taunts. And it's not Los just taunts es la movida esta que te mueves. Yo creo que esto, no sé si lo pondrán dentro del server, opinión mía antes de escucharlo. Pero ¿sabes dónde me molaría verlos? Cuando sale la pantalla de carga del mapa de Counter-Strike 2, salen los jugadores, se ve las movidas, se ve tu agente y tal. Ahí sí que me molaría que pudieses hacer taunts, ¿sabes? Para vacilar a la peña y tal. Dentro del juego no lo veo tan claro, ¿no? Es un poco fornite, pero bueno. a small mention in the code. It's almost ready to use first person and es que no son bailes de Fornite. A mí me recuerda a Speed a los de Team Fortress 2. Claro, es que yo, claro, tengo 40.280 años y me acuerdo de juegos que son los que los crearon, no es que los sacaron ni los copiaron. O sea, a mí me molan porque son rollos los de Team Fortress 2, los del soldado que hacía así, el espía que se hacía que se escondía, el del soldier también. Estaba guapo, tío, estaba guapo. Third-person character animations. It's important to note that these animations are a mix of completely different types of tones. Some, for example, are integrated into weapon fists or like hands from danger zone mode. So supposedly these first-person tones can only be used there. But in the earliest version of CS2, when you force the game to drop the knife, it will automatically give you weapon fists. And after the community noticed this on Twitter, developers immediately cut out this feature. But if you will take a look directly into the game code, we can prove that fists are in fact closely related to the first-person taunts. Apparently, the developers just spawned it for a short period of time while it plays the taunt animation and then instantly remove it. All of the other taunts are third person and work a little bit differently. You press a certain button, the camera switches from first person to third person, the character does some simple action like clapping or like salute. Son como los de Team Fortress 2, chavales. Ahí hablaba que había un bug que podías tirar el cuchillo y pegar puñetazos y que podías hacer algún taunt con dentro del juego. Pero son los típicos que te vas a tercera persona y los haces. Esto es muy Team Fortress 2. El problema es que hay que saber que en el Team Fortress 2 la gente tryhard lo que hacía, se ponían en las esquinas, hacían los taunts y como te ponías en tercera persona veías por dónde venían los rivales. Eso tiene que tener en cuenta Valve o no permitirlos en partidos competitivos o algo así, porque si no se puede liar bastante. And then returns to its original position. It is important to note that all of these animations start and end while the character is holding an actual weapon in hand. So it certainly has nothing to do with the team introduction or end screen after or in the beginning. ¿Lo ves? Lo que estás diciendo es que no va a haber nada de lo que se estaba diciendo sin tener ni puta idea. A mí me hubiese gustado que hubiese sido interacción antes de entrar a la partida, pero no va a ser dentro de la partida. No tienes que tener un arma en la mano para poder hacer los taunts y evidentemente tú no dispones de nada dentro de la pantalla de carga, estás cargando, o sea, lo que sale ahí es puro aleatorio. Of the match.
Not to mention completely different namings in the animation sequences for tones. In total, there are 10 of them. 3 for CT, 3 for T, and 4 neutral ones. Bueno. But it's not clear how and when they can be used. Most likely kinda similar to Mira, TF2. son las de There are Team Fortress some 2. threads, thumbs up, press F to pay respect, and all sorts of stuff, but without Fortnite dances. ¿Lo ves? And if you will take a look. Es rollo Team Fortress, no es rollo Fornite. Dentro de lo que cabe, prefiero, porque es que se vea a CT bailar, tío, ya me parece que es otro puto level, tío. Vale, vale. Si son cosas así de troleos de Team Fortress, mola, tío. Look at the leaked CSGO source. Grande Valve añadiendo más herramientas para ser tóxico. Me encanta Valve. Es la compañía que todos necesitamos. Es la compañía que hace las cosas bien. Y es la compañía que de verdad queremos todos. Code, we'll find a couple of rather interesting comments from the developers about their own code. Quote: "We always allow first-person taunts, but third-person taunts are more restricted. Need a weapon to taunt. Can't taunt while zoomed. Just hardcode the team-specific taunts for now. Do a cool third-person taunt if this weapon allows it. Obviously, that leak happened more than 6 years ago, but new taunt animations appeared only now, and apparently the developers have not changed their mind. Este es el rollo del we'll see taunt. something similar to taunts from the co-op mode in Portal 2 or Team Fortress 2. What's interesting, in addition to taunts, there are a huge number of new animations for the playable characters. For example, blocking punches with your fists. Oh. Previously, you could Esto only para do a Danger weak Zone. punch or a strong punch, but now apparently you can also block or counter-attack your Hostia, enemy. Also, esto para finally, el- there are fully fledged swimming animations, because previously in CSGO, instead of actually swimming, your characters seem to just run through the water. And check out these new hostage animations, where instead of wacky and old progress in the interface, you will see a fully animated process of how Hostia. your character picks up a hostage on his Estos son shoulder. las animaciones para los rehenes. Es verdad que no se juegan mucho, tío, pero la verdad que están muy chulas, tío, cómo las están haciendo. O sea, me mola bastante, tú. No entiendo la diferencia, que tanta diferencia entre las burlas del Team Fortress 2 y las del Fortnite. Duke, las del Fortnite son para niños de 13 años que quieren escuchar el baile reggaetón de besita, y las de Team Fortress 2 es para gente que tenemos 30 años y lo que queremos hacer es toxiquear a la gente cuando la matamos. En plan, bailar encima de su cadáver, sacarle el dedo, hacerle un praise effect to pay respect. No sé, nosotros vamos un poquito con más de sal. Lo de siempre. Valve es el infierno en la tierra y Fortnite es el país de la gominola donde la gasolina es gratis, ¿no? Como decía Homer. También, lo que hice me recap, puede ser por la And to misión wrap it multiplayer. up, let's talk about tons of scripted or more like dramatically staged, eye-catching player death animations. Hostia, esto es So cuando te the caes. actors perform dozens of fall variations after being shot Hostia. in all possible body parts to make it look as impactful as Uf, possible. qué A guapo, similar tú. system is already used in Half-Life Alyx, where the main part of enemy death animation is a pre-recorded sequence. guapo. And at a certain point in time, the game ¿Os acordáis de...? Estos son cuando disparas a alguien y se muere. ¿Os acordáis del 1.6 cuando disparabas a alguien por detrás con la Deagle y se caía hacia ti? Eso era mitiquísimo. Le enganchabas por detrás, le pegabas un tiro en la cabeza y hacía el muñeco ¡pam! Y se veía hacia ti en vez de irse hacia adelante. Va. Esa mierda tendrían que mantenerla, tío. ¿Sabes? Como rollo easter egg. Que cuando mates con la Deagle por la espalda, que se caigan como en el 1.6. Sería la polla, tío. game just switches it to ragdoll, which helps to create this dramatic effect. But in theory, this may be related to the development of a mobile version of Counter-Strike. Dice que esto puede 2, ser para el because móvil de Counter-Strike 2. Claro, que esa es otra cosa que quería hablar con vosotros. Y es que puede que salga un juego de móvil de Counter-Strike. De hecho, puede, no, es que están preparándolo. if the engine doesn't end up switching to ragdolls and the bodies remain static, this will have a great impact on optimization. I'm not sure if you can use this as an argument, but the developers completely removed scroll wheel from the CS2 inventory interface. And you can literally move your items up and down just by pressing the left mouse button, so it looks like they're trying to adapt the controls Sí, for están finger haciendo- movements. But we are Están haciendo que no puedas utilizar el scroll de la rueda para moverte el inventario, que es haciendo un clic y moviéndote, que es lo típico que es para el móvil. O sea, cuidado, ¿eh? Si no funciona en consolas, ¿por qué funcionará en móvil? Duke, tío, yo qué sé, bro. Pues porque los móviles los usa todo el mundo y un juego donde hay un mercado de skins en móviles puede ser una puta locura. ¿Tú sabes lo que puede ser en un Major todo el mundo abriendo cajas desde el móvil? Valve está a otro puto level, tío. just
getting started. My viewer William looked in the material system of Source 2 and suddenly discovered that there is a check to run a mobile version. And there is an option to switch graphics settings from personal computers to a configuration for phones. It is important to note that all this stuff is missing from all Source 2 games besides Dota. Hostias, o sea, que tienes una movida para poder poner los gráficos de PC en el juego y en el móvil, tú. And new CS, so it's definitely not intended for any other projects that came out before. Apparently versions for iOS and Android should use their own shaders based on Vulkan, which once again confirms the intentional steps towards proper optimization for mobile devices. And let's not forget this info from one of my recent videos. O sea, que va a haber In addition, such a móvil. major change may be related to the future port of CS2 to mobile phones. About a year ago, there were rumors that developers were planning to... Ojo, Víctor Durán 94, muchas gracias. Premio mesazos, vamos, otro mesecito más grande, muchas gracias, Víctor. Hostias, tío. O sea, que estamos viendo que aquí a lo mejor va a haber 100% móvil, tío. Es una puta locura. Va a ser una puta locura, tú. ¿Nos enfrentaremos los de PC contra móvil? No. Esto será rollo en plan para... A ver, que puede que funcione en Europa. Pero yo creo que sería más rollo para el tema del mercado exótico. Hola, ¿me puedes buscar un vuelo a Dinamarca hacia Madrid que cueste menos de 80 euros? Gracias. Pine, esto es un canal de Counter-Strike. No es Trivago. ¿Sabes? Gracias por los 10 bits, pero si necesitas buscar un vuelo de Dinamarca a Madrid que cueste menos 80 euros, deberías ir de otro sitio. Yo te lo digo como consejo, ¿vale? Porque si sigues buscando en Twitch va a ser complicado. Vamos a continuar. To make an iOS and Android version of the game. I've covered this many times in my videos, and in addition to the rumors, there were also actual things that confirmed that info. These include mentions of new platforms and payment providers like Google Play and App Store. But more interestingly, the game info file for Counter-Strike 2 mentions configs for other platforms. And the only available option is connected with mobile devices. Vale. Otra Apparently, plataforma while móviles. developing Counter-Strike 2, the developers decided to revisit some early ideas from the original game. Esto es lo que podría ser el menú del móvil. Unless you don't know, in the earliest official CSGO concept arts, one of the options for cosmetic items was clothes. O sea, yo es que cuando veo ya que hay cascos, tío, me recuerda a las gorras, a los hats del Team Fortress 2. La gente que vivimos la época de que cada día había una actualización de Team Fortress 2 con 2 millones de gorros, tío, me parecía... Era crema ese momento. And in CS2 files, there was once again a mention of 6 slots for wearables. Similar character customization system has already been implemented in another official licensed game called Counter-Strike Online 2, which was developed under the hood of Valve and released in 2013 exclusively Esto es for mercado Asian asiático. market. Sí, And esto es since asiático, Valve is 100%. constantly reusing ideas from their old games, I would not be surprised if in the future we will see a full-fledged clothing system in CS2 as well. A ver, estaría guapo esto, pero cuidado con el mercado de clothing, que puede ser una puta locura también, tío. Y el problema de las skins, ya sabéis lo que es, que las skins de jugador ya han salido de aquella manera. Cuidado. Just take a look. Here is original concept of the character. Here is a model that was added to the Asian version several years. Tío, putos asiáticos, hermano, tío. El modelo que ellos ponen, la modelo que te encuentras. Here is a model that was added to the Asian Pillines. version several years later. And here is CSGO's version that was added in one of the recent operations. And there are quite a few such examples. I think that developers will literally take the idea from Counter-Strike Online 2 and bring it. ¿Qué pasa con las skins de jugadores? No jugadores de esa época. Básicamente que cuando salieron había algunas rotas que no veías al rival. Literalmente se escondían en ciertas posiciones que eran tan parecidos el contorno que hay de fondo, o sea, el color de fondo con el color de la skin, que no les veías, tío. Es una locura. Esto quizás sea para juego. El mercado chino se vuelve loco con estas cosas. Sí, tiene toda la pinta que esto es para los To asiáticos. CS2 because it's not that hard to make a couple of agents customizable. And hats or other wearable parts don't have to be flashy or cringy. They can be done in mind with a team or specific agent. In addition to 6 slots for... Fíjate lo que te digo, a mí esto me molaría, imaginaros, por poner una cosa, que sea algo que puedas hacer customizable, imaginaros que os ponen, en vez de la pegatina o el parche de Face Clan en la skin, que se ve como el culo y nadie los usa, un casco de Face Clan. O sea, el casco de CT, un casco de Face Clan. Los guantes no, porque evidentemente son los guantes, pero a lo mejor el chaleco antibalas que llevas, en vez de que ponga FBI, que ponga Navi.
Puf, a mí eso sí que me molaría, Rollo Rainbow Six, a mí sí que me molaría bastante. To 6 slots for wearables, a new weird slot for pets was Y lo de also mentioned again. Lo de las mascotas, tío, esto sí que no lo entiendo tú. And I've already touched this topic in my previous video. And then, in the files, there are some weird features like mentions of a pet capsule. At the moment, all pets have a placeholder image with a chicken. But potentially in future we can expect a whole new cosmetic item. Whether it'll be companion skins or something completely else remains unclear. Es que no tengo ni idea de lo que puede ser esto, tío. ¿Para qué quieres una mascota en el Counter-Strike? O sea, no tiene ningún sentido. A no ser que sea para mostrarlo en la imagen de inicio. The only Valve game that has pets is Dota 2. Ya, pero Dota tiene sentido. In 8 years they've only added one little hedgehog that just follows the player. If we will take a deeper look into Counter-Strike 2 user interface, it becomes clear that pets already have their own inventory slots, on the same level as knives, gloves, graffitis, music kits or agents. But what exactly they will do still remains unknown. Claro, no saben lo que va a hacer él todavía. Yo tampoco entiendo cómo vas a meter aquí pets, no tiene mucho sentido. Like a chicken following you everywhere, it can ¿Qué te va a seguir? Como Pikachu seguía en Pokémon Amarillo Ash, no tiene ningún sentido en el Counter. Charms or like keychains or something like that, cause pets sounds weird. Dice que a lo mejor puede ser, pues eso, los llaveros para las armas y tal, como lo tenía el Rainbow Six, que eso sí que lo veo más lógico, ¿sabes? Porque es que lo de que tengas una peta al lado en el counter, en un shooter, pues es que no tiene ningún sentido, tío. Además es que, yo que sé, estás escondido en un ángulo para que no te vean y la peta en el otro lado, ¿sabes? O sea, no tiene ningún... No tiene sense. I don't know. By the way, recently I told you about a new anti-cheat model called Bug Life. Bug Life, chavales, Bug Life. Está hablando del anti-cheat. Vamos a escuchar. Automatically stop the match if one of the players was spotted cheating. Esto ya lo han dicho, que cuando hay un cheto te va a tirar directamente la partida, Libraries a little bit, you can visualize how it will look right in the game. If suddenly the anti-cheat notices that one of the players is a cheater, the match will be stopped. There will be a huge red banner cheater detected with the caption "This match ¿Esto cómo funcionaría? Ni tan mal, Ni tan mal. was cancelled by Wack Live. It's unclear how and when it'll be rolled out, but we can all agree that any movement towards improving the anti-cheat will be appreciated. And also, there is a new mysterious co-op game mode called Terror Hunt. We can already somewhat launch and try it ourselves, but keep in mind that it lacks the needed configs and maps. Basically, we have only console commands and a mention in a file with a list of all possible game modes under the category nuevo modo de juego co-op Terror Hunt. Hostias. of co-op strike. But in a nutshell, based on all available info and my speculations, Terror Hunt is a replayable cooperative map where you with your friends move from point A to point B, clear waves of attacking enemies and progress deeper into location. You have a limited amount of time, but each time you destroy an enemy, it adds an extra 10 seconds. And by default, to win this co-op mission, you have to eliminate 20 opponents. Well, the overall concept sounds a little bit weird, like... Básicamente está diciendo que la básica es que te mueves del punto A al punto B siendo CT y los terror vienen hacia ti cada vez que matas a uno. Te da 10 segundos y tienes un tiempo limitado para poder hacerlo. Supongo que será rollo un Left 4 Dead oleadas y tal. Pero el counter... map with the time limit and the waves of enemies, it still might be fun to play with the friends. So leave a comment with banana emoji if you watched this far and check out my... Bueno, pues aquí está el vídeo. Muchas gracias, GameFollower. Vamos a darle el like, que este pibe va volando. Y nada, esto es lo nuevo que ha salido de Counter-Strike 2, tío. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejar un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Yo soy Muito y paso a despedirme. ¡Agur!